En la política dominicana hay figuras que han construido su trayectoria desde la constancia, el debate de ideas y el servicio público. Hoy nos detenemos en el perfil de Francisco Domínguez Brito, abogado, dirigente político y exfuncionario en áreas clave del Estado. Ha ocupado posiciones como Procurador General de la República, Ministro de Medio Ambiente y legislador, dejando su huella en momentos importantes de la vida institucional del país. Con un discurso centrado en la transparencia, la justicia y la sostenibilidad, Domínguez Brito ha sido una voz activa dentro del escenario político nacional, combinando experiencia de Estado con aspiraciones de liderazgo. ¿Quién es realmente el hombre detrás de la figura pública? ¿Qué define su pensamiento y su camino en la política dominicana? Hoy lo analizamos en profundidad. Señores, lo que se ve detrás de cámara lo están viendo ustedes hoy, sí, así mismo. Ustedes están viendo, nuestro invitado de hoy, Francisco Domínguez Brito. Con la misma energía. Con la misma energía. Bienvenido, infórmate en este domingo. Oye, nosotros empezamos el programa riéndonos, lleno de alegría, pero los muchachos de cámara ¿qué le pasó? y el productor lento. No jugaron casi una parando, trampa, dice no un jugaron amigo una mío. trampa, ¿verdad? No. Y eso yo le dije, Francisco. No. Así es que Yo le todas dije, las mira, bendiciones. Ese es un hombre que anda las 24 horas, feliz y contento, haciendo su campaña. Todas las bendiciones a todos los amigos que nos siguen, que nos ven, que tengan un lindo día, una buena semana. Que papá Dios les dé todo lo bueno también. Así es que, y a ustedes también, que sigan siendo lindas, inteligentes, trabajadoras, batalladoras. Gracias. Batalladoras, que yo Sobre creo todo. que eso es lo más importante. A veces se ve el glamour así, pero la gente no sabe lo que hay que luchar y batallar. Lo que hay detrás. Francisco Domínguez Brito, con esa misma energía que comenzamos esta entrevista, esa hermosa sonrisa que nos ha mostrado en Infórmate esta noche. ¿Cómo va el proyecto presidencial? Bien, caminando, trabajando duro y sobre todo con una idea. Yo estoy muy entusiasmado con algo que todavía no logro entusiasmar a la gente, pero yo quisiera lograrlo. Yo pienso que República Dominicana puede ser un país desarrollado y todo el que me ve se queda viéndome. Que sí, que puede ser un país desarrollado. La gente que no hay manera. Nosotros nacimos para ser pobres, nosotros nacimos con esto y con lo otro. Vamos a ver si entiendo. Pasar de un país en vías de desarrollo, como se dice bonito ahora. Corea del Sur, que era un país más pobre que nosotros, como lo fue Singapur, un país más pobre que nosotros. Irlanda hace 50, 60 años más pobre que nosotros. Como hoy van transitando hacia el desarrollo Vietnam, o como China, aunque es un país muy grande, pero también con más limitaciones, sí ha logrado tener eso. Y yo digo que se puede, Ana, se puede. ¿Por qué se puede? Porque ellos lo lograron. ¿Y cómo lo lograron? Formando, educando, estableciendo como prioridad el ser humano, no desde el punto de vista clientelar, no desde el punto de vista asistencialista, que en algunos casos es fundamental, pero sobre todo, prepararlo para la vida. Prepararlo no solamente en su formación académica, sino en coraje, en valores, en emprendimientos, en saber que uno se puede caer, pero uno no está destinado para estar en el suelo, sino que uno puede levantarse nuevamente y tiene que levantarse. Yo quisiera trabajar en eso. Y si soy presidente, te soy sincero, yo trabajaría de las 10 o 12 horas o 14 que pueda trabajar un presidente en el día, más de la mitad del tiempo para que la escuela, para que la universidad, para que los institutos técnicos, para que la comunicación, para que la gente gire alrededor de su formación. ¿Y cómo se comienza todo eso? Francisco Domínguez Brito en la presidencia, ¿cuáles serían las primeras medidas en tomar para encaminarnos por ese? Transformación total del sistema educativo dominicano, empezando por el preuniversitario. Y dentro del preuniversitario, reorientando todas las estancias infantiles. El momento más importante de un niño, tanto en su alimentación como su socialización y el conocimiento, es de 2 a 5 años de edad. No puede haber un niño, no podemos tener niños en las calles, no podemos tener niños cerrados en una casa con un celular viendo juegos,
No podemos tener niños realmente sin aprovechar lo que es su principal potencial. Yo trabajaría mucho, mucho para que no exista un niño en la República Dominicana sin las estancias infantiles. Ni hablar de que eso ayuda a la madre a que pueda trabajar, ni hablar de lo que implica como reducción del costo de la vida. Y luego la educación preuniversitaria. Ustedes saben que a ti y a mí nos educaron para memorizar cuáles son las 5 causas de la Revolución Francesa, cuáles son las 5 consecuencias de la Revolución Americana. Y uno cerraba los ojitos y comenzaba 1, 2, 3, 4, 5 y se pasaba el día embotellándose todas las cosas. La educación dominicana, al igual que muchos sistemas educativos en el mundo, tiene que brincar a otro tipo de modelo, a un modelo donde sea razonar, pensar, desarrollar habilidades, potencializar lo que son tus valores, con lo que tú naciste. Yo pienso que la educación tiene que transformarse totalmente a no dar tantas materias para uno no saber nada. Y pongo el ejemplo del francés. Ana cogió 8 años de francés en la escuela y no sabe decir oui o merci. O sea, es que ese es un tiempo que se ha perdido. Entonces, fíjate que, y no es por el francés, sino es por la metodología. Lo mismo puedo decir de la química o de algunos elementos más que como nos las enseñaron, no fue para razonarla, sino para embotellarla o la misma historia. Entonces, yo trabajaría mucho la educación preuniversitaria, trabajaría mucho todo el tema de las habilidades en los idiomas, sobre todo el inglés, el francés en los lugares turísticos. Trabajaría mucho. Pero eso no mucho nada entonces en tantos años. ¿Qué ha pasado, Domínguez Brito? La educación dominicana tiene varios fallos en este momento. El primero, se han diseñado muchos sistemas curriculares que no son acorde con la realidad. El segundo, tenemos serios problemas de reclutamiento y de evaluación del tema magisterial. El tercero, lamentablemente hay una desconexión entre muchas de las cosas que nosotros planificamos y las que estamos haciendo en el aula. Cuarto, nosotros tenemos que hacer del maestro la niña linda. Tenemos que trabajar con el maestro como si fuese lo más importante de todas las profesiones que pueden existir en la República Dominicana, porque en ellos está el destino de la República Dominicana. Por eso es que somos pobres, Francisco. Yo creo que somos pobres en este momento porque las habilidades, las formaciones, las capacidades no las hemos desarrollado como tal. Si tú me preguntas por qué República Dominicana no es un país desarrollado, incluso te diría más, te diría que tenemos un avance material y económico por encima del capital humano. Nosotros todavía somos capaces de ir en una autopista y tirar una botella hacia afuera. Nosotros somos capaces todavía de ir a un área protegida, a bañarnos con nuestros hijos, a disfrutar ese río y tirar las botellas para que se rompa y los hijos de los otros o sus mismos hijos se corten. Nosotros todavía peleamos por un accidente de tránsito y nos entramos a tiro, hundiendo de dolor a todos nuestros seres queridos. Pero yo me refiero tenemos un desorden en el transporte con los motoristas también, que no hay. Y ahí voy en esa educación de formación. Pero vamos ahora a la otra, a la del día a día. El mundo va cambiando. La inteligencia artificial, y ustedes que son periodistas, comunicadores, lo saben, ha transformado las profesiones. La de ustedes y la de los abogados nosotros, la de todo el mundo. La robótica, ligado a la inteligencia artificial, va a cambiar todo el sistema de manufactura en la República Dominicana y en el mundo. Cada uno de los sectores productivos que generan los ingresos, que generan los empleos de calidad, van a ir cambiando. Si yo no preparo a nuestros jóvenes en esos elementos básicos, no van a conseguir trabajo de calidad, no lo van a hacer. Y eso tenemos nosotros que entenderlo. La agricultura en la República Dominicana, autosuficiencia alimentaria. Queremos no depender de las importaciones. Queremos una producción, digamos, que sea competitiva para que los productos importados no vengan, pero también para que la población pueda comer barato. ¿Vamos a seguir como lo estamos haciendo ahora? No, vamos a quebrar. ¿Por qué? Porque la mano de obra haitiana cada día está más complicada, porque el dominicano, con razón, no quiere exponerse a un machete
a coger sol por un salario tan pírrico que no le va a dar para nada porque siente que ese no es su destino. Porque los dueños de fincas, que pudieran ser los más ricos, antes también cogían el machete, hace 2, 3 generaciones, los abuelos, los bisabuelos, pero ya ahora sus hijos son médicos, son abogados y tampoco van a bregar con finca ni que sea, o aunque sea con trabajadores haitianos. Entonces hay que empezar a hablar de tecnificar. Hoy República Dominicana vive una experiencia interesantísima con el arroz. Los drones están fumigando, los herbicidas, Sí. están fertilizando, los drones están también sembrando semillas. Entonces, si nosotros no entramos, lo que antes hacían 15, 18, 30 trabajadores migrantes, hoy lo puede hacer un joven dominicano especialista en el manejo de dron y que tiene ingresos de 100, 200 mil pesos mensuales y que a su vez le facilita a las fincas una productividad mayor, es decir, generar más riquezas por y con la misma cantidad de tierra cultivado. Entonces, ¿por qué no trabajar nosotros para que en el campo nuestros jóvenes aprendan a manejar dron, a reparar drones, a trabajar con la robótica? Cada día más probablemente ese arroz lo está cortando, lo está empacando, una maquinaria que requiere también de personal que la maneje, que la repare. A eso yo me refiero con capital humano. Francisco. Es que República Dominicana puede, pero hay que formar. Francisco, yo tengo mucho tiempo escuchando esa propuesta tuya, que me gusta mucho. De hecho, yo siempre he dicho que la mejor propuesta de los candidatos del PLD la tienes tú. Entonces, y tú has sido precandidato en varias ocasiones. ¿Por qué no se compra ese discurso tuyo? Mira, yo no sé, yo sí te puedo decir que esto es como la fe o la creencia que tú tienes. Tú sales a decirla, a sembrar esa semillita de mostaza, en algún lado nacerá, en algunas personas influenciará. Por ejemplo, yo estoy ahora muy enfocado en lo de la transición energética, que es lo que quiere decir. Ustedes están viendo toda la crisis en el estrecho de Hormuz, en Medio Oriente, la crisis con el petróleo, la misma guerra de Ucrania y Rusia está impactando en el mundo. Y yo digo que República Dominicana ya tiene que entrar en un proceso de ir no dependiendo de combustibles fósiles, petróleo y todo ello, y comenzar a empezar con la energía solar, sobre todo la eólica, pero sobre todo la solar. Pero eso requiere una decisión. Eso requiere que comencemos desde ahora, y voy de nuevo al capital humano, a formar jóvenes que sepan reparar paneles, que sepan reparar baterías, que sepan instalar, que sepan manejar todo lo que es la industria eléctrica a partir de la energía renovable. Pero eso implica que desde el gobierno, y yo presidente lo haría, una política clara y precisa de promoción del autoconsumo o la generación distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, si estamos en el canal, yo haga todo lo posible para que este canal tenga los paneles solares, la batería, de los préstamos, de financiamiento, de asesoría, les reduzca los niveles de potencia que tienen que pagar si no consume electricidad, que se pueda desconectar y que la conexión sea básicamente para una cuestión de emergencia con el sistema eléctrico y que realmente incluso pueda la energía que le sobra de aquí, darla y venderla con más facilidad hacia afuera. Eso es la transición energética en la República Dominicana y es la que yo voy a promover, que en tu casa tú hagas lo mismo, las industrias hagan lo mismo, que cada uno de nosotros pueda entrar en esa dinámica. La tecnología va muy rápido. Lo que yo estoy proponiendo no es algo que se hace en un año, ni en 2, ni en 3, pero es algo que tiene que planificarse desde ahora. ¿Por qué? Porque en este momento hay una revolución en todo el sistema de baterías, que es el tema que más preocupa. Las baterías en estado líquido están pasando a conocerse las baterías en estado sólido, que tienen una capacidad enorme en comparación con las de litio de guardar, de captar rápidamente la energía y de poder conservarla. Ahora se habla de baterías con el uso del hierro. En 10 años el mundo va a cambiar, no seamos los últimos, no seamos los últimos. Hay una guerra en el mundo entre los productores de petróleo y la realidad de que el mundo tiene que evolucionar y va a evolucionar.
Vamos a trabajar con ese cambio en el mundo. Francisco Domínguez Brito tiene planteamientos sólidos con una buena base de sustentación en el desarrollo y todo eso del país. Pero para ese proyecto ya llegar a ser una realidad hay que comenzar por la parte interna del partido. El Partido de la Liberación Dominicana, que es su partido por el cual se está postulando. ¿Cómo está el apoyo interno? ¿Cómo está la situación, el saneamiento interno que tiene ese partido para realmente poder constituirlo a usted o cualquiera de sus precandidatos en una verdadera opción Mira, de poder? el PLD tiene primarias semiabiertas, probablemente el 18 de octubre de este año. Eh, Eso quiere decir que puede votar todo el mundo con excepción de los que están inscritos en otros partidos. Trabajaremos con los padrones de los partidos opositores al nuestro y con el nuestro, y ahí definiremos cuál será el padrón con el cual nosotros vamos a votar. En mi caso personal y en el equipo nuestro, estamos muy entusiasmados. Tenemos todos los equipos en los municipios, en los distritos municipales desde el punto de vista orgánico. Ese es un trabajo muy importante. Estamos trabajando en estos 3 meses en un plan de cercanía, de que 10 busquen 10, un compromiso para el día 18. Y luego de estos 3 meses vamos a trabajar en términos orgánicos alrededor de los recintos electorales. En términos comunicacional, que es el segundo punto, también estoy en los medios, estoy con ustedes, estoy llevando una idea, una forma de pensar, un pensamiento, perdón la redundancia, de qué debe ser un gobierno. Por eso hablo de capital humano, por eso hablo de transición energética, por eso hablo de autosuficiencia alimentaria y por eso voy abordando una serie de temas como seguridad ciudadana, estabilidad económica, crecimiento. En fin, me siento formado, preparado, he tenido mucha experiencia de Estado, he visto muchas cosas y siento que puedo aportar. Actualmente yo, por ejemplo, estoy esta semana trabajando mucho el tema del empleo. Tengo una propuesta de que el Ministerio de Trabajo se convierta en el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social y Asistencia Social de la República Dominicana. ¿Bajo qué criterio? De que el Ministerio de Trabajo fue siempre enfocado para la resolución de los conflictos individuales o colectivos que se da entre el trabajador y la empresa o que se da entre la empresa y el sindicato. Y siento que es una etapa que debe ser ya superada y que el ministerio debe concentrarse más en la generación de empleo, en crear las condiciones. Pero para ello el Ministerio de Empleo tiene que ser parte del equipo económico, tiene que ser parte de todo el sistema de inversión extranjera y de inversión en industrias de la República Dominicana. Para ello tiene que fortalecer todo lo que es el SENAE, que es el Servicio Nacional de Empleo y la Bolsa de Empleo, a los fines de que todas las personas que quieran un empleo vean en el ministerio su fuente principal para conseguir un empleo. Tiene que tener una penetración, si se quiere, no solamente real, a pesar de que el ministerio es el presidente del Infotep, pero tiene que tener una penetración más grande en términos de desarrollo de políticas, tanto con el Infotep como con las universidades y los institutos técnicos, a los fines de que nosotros podamos preparar a los jóvenes en aquello que se requiere. Si, por ejemplo, aquí quiere venir una empresa, siempre pongo este ejemplo porque lo conocí, de química y requiere 300 ingenieros químicos, aquí no hay 300 ingenieros químicos. Entonces, si requerimos un centro en Barahona, por ejemplo, que siempre se ha soñado en el aeropuerto de Barahona, de reparación de aviones, pues nosotros no tenemos los ingenieros ni los técnicos para ello. Pero si yo, por el contrario, pongo como prioridad que Barahona sea un destino para reparación de aviones, y yo comienzo desde ahora con una empresa, Airbus o cualquiera de ellas, mira, te ofrezco esto. Ellos me van a decir, bueno, pero tú no tienes los técnicos. Yo te digo, no, vamos a un proceso gradual. Yo te voy a reclutar el personal. Yo voy a durar 3 años preparándotelo. Yo te lo voy a formar y ya te lo voy a entregar formado. Te facilito que el aeropuerto que nadie lo use. Te facilito esto y lo otro. Entonces, eso es política para generar empleo de calidad, para generar y desarrollar capital humano. Si, por ejemplo, República Dominicana, hoy en este momento que la zona franca se convierte en los centros de exportación casi más importantes después de la minería como el oro, ¿por qué yo no promover la inversión en naves de zona franca
pero no para una manufactura, digamos, muy primitiva, sino también para cuestiones más tecnológicas, especializadas, y que yo le diga a esas empresas, ven para acá, yo te voy a formar el personal, yo te voy a alquilar por $1 mensual, pero yo genero 300, 400, 500 empleos para ingenieros o para personal calificado en la República Dominicana. Eso no quiere decir que yo deje de lado la manufactura. Lo que sí yo te estoy diciendo es que el que hacía aquí la manufactura en productos médicos, por ejemplo, que nosotros somos exportadores de Sí. ellos, yo tengo la seguridad que en 4 o 5 años esa población de empleados va a ir bajando porque cada día se robotiza más. Cada día se necesitará menos mano de obra porque lo va a ir haciendo la máquina, hacia ahí va. Entonces yo no tengo que formar, si quiero ver el futuro, en que sepan hacer las cosas manualmente y con habilidades manuales. No, ya yo tengo que ir preparando a los jóvenes para que sepan dirigir la máquina que va a hacer los productos. Y ahí yo me refiero, no es un proyecto de 1 año, 2 años, es de visión. ¿Por qué la gente no lo compra? Sí, la gran pregunta. La gran pregunta, yo lo sé, yo sé que requiere de repetirlo, de repetirlo, de repetirlo. Y yo confío que al final la gente se dé cuenta de que no es lo fácil, de que Dios quiere a uno, pero si tú no haces lo que tienes que hacer, no vas a tener mejoría. Y yo veo ¿No estará la mano Pero- negra de los jóvenes que creen intereses que por ahí detrás? uno cree que lo merece todo y no es verdad, es con sacrificio, es con esfuerzo. Si no nos Sí, preparamos. pero que debido al sistema, No, no. Francisco, debido al sistema de República Dominicana, quizás con ese discurso es difícil llegar. Yo lo entiendo, pero también te puedo decir algo. Yo no le veo razón a la política si no es para tú soñar con estas cosas, con propuestas racionales. O sea, si yo vengo aquí a hacer política, no será para decirte que yo te voy a dar una botella de ron para que tú votes por mí. Ven al tigueraje, que yo te voy a dar Está muy avanzado una Domínguez Brito en la marihuanita, forma de una hacer política en marihuanita República y Dominicana. kilogramos de cocaína o de crack. Eso es lo Esa es la que pasa, verdad. eso es lo que pasa actualmente No, en el país. pero en algunos Por casos. eso somos pobres. No, yo creo que aquí hay una mezcla de situaciones. Los dominicanos hemos demostrado que somos buenos y en muchas áreas hemos sido los mejores, los mejores. A nosotros nos ha faltado poner la prioridad, vuelvo y te digo, en la formación del capital humano. Y todos los que somos padres lo sabemos. No hay nada que uno quiera más que la educación de sus hijos. Pero que dice eso es adrede, eso es parte del sistema. No. Es parte de un sistema que ha excluido a mucha gente pobre y fíjate la educación, fíjate lo que te voy a decir, probablemente mucha gente de clase media o aún no siendo de clase media con cierto nivel educativo ve en la educación de sus hijos su mayor logro. Una abuelita que va a la graduación de la universidad, yo por lo menos pienso así. Sí, yo Y también. como yo piensa muchísima gente. Pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente excluida. Hay madres adolescentes de 13 años que Acorralados por el a su sistema. vez fueron hijas de una madre de 13 años. No sé si ustedes han oído las bisabuelas de 30 años. Claro, claro. Hace poco alguien conoció a una muchacha de 35 años que era bisabuela Sí. y tú no lo entiendes todavía. Wow. Entonces hay exclusión, hay pobreza, hay ignorancia. A veces hay políticos que les gusta la ignorancia, la pobreza para que tú dependas de él. Es una relación de subordinación. Es como las muchachas que son explotadas sexualmente. La gente dice, ¿por qué no se fujan? La esclavitud de la trata de personas no es como la gente lo ve que era antes, esposado, no. Es que esas muchachas que están en esos lados, le quitas el pasaporte, le doblegas la voluntad, le das droga, mucha droga, y al final no tienen fuerza para nada, para nada. Tienen una debilidad existencial. Entonces nosotros también en República Dominicana tenemos sectores con una debilidad que requiere el apoyo, la solidaridad, la mano amiga, tender la mano amiga para que salgan de esos niveles. Yo veo familias, y lo vi mucho en la fiscalía sobre todo, con hijos con mucha hambre y sin embargo sus padres consumiendo drogas. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
Yo creo que ser presidente de la República es como una madre donde tiene que trabajar con el más débil y tiene que ponerle prioridad al más débil. Y por eso yo te decía, formación no es solo académica. Yo trabajaría mucho con el más débil sin dejar de lado a los hijos que van echando para adelante solos. Pero ese más débil, ese que tiene más dificultad, lo haces tú, lo haces todos los padres, lo hacemos con el hijo que más necesita de nosotros. Nosotros tenemos que trabajar con el más débil y ayudarlo a prepararse, a levantarse, a darle coraje, a que no sigamos manteniéndolos en esa relación de subordinación como esa muchacha esclava de las drogas que no puede salir de la explotación sexual comercial. Domínguez Brito, a propósito de, ¿por qué? No vamos a una pausa, pero para que usted vaya razonando la respuesta. ¿Por qué si todavía no hemos llegado ni siquiera al proceso interno de los partidos? ¿Por qué el PLD como un partido trampolín desde ahora? ¿Por qué ya lo están etiquetando que Te va a voy a ser decir. aliado al partido de gobierno PRM? Te voy a decir algo. En Honduras y me parece también que en Bolivia había un partido de gobierno y todo el mundo pensaba, igual que aquí, que estaba entre el primer y segundo lugar. Y resulta que quedó en tercer lugar. No duden ustedes que el PRM quede en tercer lugar. Hoy la gente el dinero no le da. Hoy los salarios no son suficientes. Hoy la clase media está desesperada. Realmente la gente está viviendo una situación económica muy difícil. La economía de este año se va a complicar aún más. Factores externos e internos complican la situación. Esta semana han salido los informes de cómo el gobierno está manejando las cosas y por qué las crisis que tenemos es que cada año aumenta la empleomanía en botellas, en despilfarro enormemente. Es que del 2019 hasta aquí, el gasto corriente solamente en empleomanía o en botellas aumentó en 200.000 millones de pesos todos los años. Es que han dado pensiones, en algunos casos justas, pero en otras no muy justas a dirigentes del PRM y eso ha aumentado el gasto corriente enormemente. Es la llamada trampa del gasto corriente. Y si tú le adicionas que estamos pagando por la cantidad de préstamos, la deuda externa aumentó en 20.000 millones de dólares en los últimos 6 años. Nosotros estamos pagando casi el 30% de los ingresos del país solamente para pagar intereses. Imagínate en tu casa, que yo tenga que pagarle al banco el 30% de mi salario solo para pagar intereses. Nunca voy a pagar capital, me voy a morir pagando intereses. Eso es lo que está sucediendo. Y si tú coges el tema eléctrico, que es una locura, aquí podemos hablar 1 hora del tema eléctrico, casi de 700 millones de dólares, que era el subsidio y el apoyo a las EDES y al sector eléctrico, nosotros estamos dando ahora entre 1.800 y 2.000 millones, se habla en determinados sectores. Es casi 120.000, 130.000 millones de pesos solamente tirando el dinero a la basura. Y tú dices, ¿pero qué le pasa al gobierno? ¿Por qué en vez de planificar cuando llegó, por ejemplo, con la planta gemela de Punta Catalina, lo que decidió fue contratar 2 barcazas en Asua, cuyo precio de generación energética es 5 o 6 veces lo de Punta Catalina? ¿Es negligencia? ¿Es incapacidad? ¿Es que alguien está cobrando comisiones dentro del gobierno para eso? ¿Por qué ni siquiera tuvieron sensibilidad con el deterioro del medio ambiente, con lo que eso está causando cerca de los manglares y de las áreas protegidas? Pero ¿por qué no hay sensibilidad con el dinero de la gente y del contribuyente? Entonces, por eso, lamentablemente, las cosas van mal. Yo te decía que a mí me hubiese gustado que en vez del gobierno dar miles de millones a esas 2 barcazas que están ahí en Asua, en dinero que se rompe, yo hubiese construido naves de zona franca para que la gente tuviera empleo en los Alcarrizos, en Santo Domingo Norte, financiar en los demás lugares del interior del país. ¿No sería mucho más interesante? Pero el gobierno bota el dinero. Como que los discursos cambian cuando soy gobierno y cuando no soy gobierno, Francisco. Porque yo puedo hablar de cuando fuimos gobierno. Cuando fuimos gobierno, el sector eléctrico realmente mejoró sustancialmente. Se implementó las 24 horas de electricidad, hubo una mejoría sustancial en la generación, en la distribución,
en el mantenimiento. Realmente cuando fuimos gobierno nunca hubo estos apagones generales que hemos conocido en este año dos. No se daba todo lo que estamos viendo aquí. Así es que mi gobierno pudo haber tenido defectos, pero jamás comparado con lo que nosotros estamos viendo aquí en la República Dominicana. Así no vamos a ningún lado. Y de nuevo, con tu pregunta, un gobierno así, ten la seguridad que puede quedar en tercer lugar. No Pero te- te El lo voy- PLD pero puede te- dar sorpresas entonces. El PLD ha sido el partido de mayor gloria en la República Dominicana y creo que lo puede ser nuevamente. Y estamos trabajando para ello, nos estamos reinventando. Yo aspiro a ser su guía, su líder en este proceso de la presidencial. Aspiro a seguir una obra que siguió nuestro gobierno, el presidente Medina, que fue un gran presidente, el presidente Fernández, que fue presidente también por nuestro partido, que fue un gran presidente también. Y quisiera ahora que el PLD que transformó la República Dominicana, toda su administración, todo el tema financiero, todo lo que fueron las políticas públicas, que ahora el PLD sea la segunda bujía de un nuevo desarrollo, y es la que yo propongo. Sí, podemos ser un país desarrollado, sí, formando, educando, sí, nosotros lo podemos lograr, los dominicanos somos los mejores y yo creo que podemos y lo vamos a lograr. Y esa es mi propuesta, que Hablando, haya esperanza de que se puede. hablando de esos grandes gobiernos de Danilo Medina y Leonel Fernández que tú acabas de mencionar, pon que el PLD quede en un tercer lugar. ¿A quién apoyaría? ¿A la Fuerza del Pueblo o al Yo PRM? no voy a responderte por cuestiones hipotéticas que a mí no me caben en la cabeza. Nosotros estamos trabajando para ser lo que siempre fuimos. Corregir errores, naturalmente, Pero mejorar ponlo cosas que ahí, no lo hicimos. Fuerza del Pueblo, Y PRM. no, yo me veo, mi esfuerzo es para que el PLD Quiere pueda ganar acorralar en la a Ana, ¿eh? primera vuelta. Así es que olvídate de eso. Pero mire, la que le tenía Ana es guardada. terrible. Así lo quiere acorralar. La que le tenía guardada. Francisco Domínguez Brito también fue exministro de Medio Ambiente. Ay, sí. Hay Sí. dos temas puntuales ahora mismo en torno a esa parte. Primero, San Juan, Sí. la minería. Hace tiempo que iniciaron esos procesos con la exploración. Usted estaba en el ministro de Medio Ambiente y cuando ya Pero se estaban... nunca me llegó nada de solicitud de permiso ambiental ni nada de eso. Pero bueno, porque estaban en el proceso todavía de exploración. Pero me gustaría conocer su postura como exministro de Medio Ambiente Sí. sobre San Juan y sobre Sí, lo que está la ocurriendo cordillera en Como Venezuela. septentrional. conocedor de la materia. Me tocó, claro. me tocó marchar en la Claro. autopista Duarte con varios sacerdotes y alabo, reconozco y me siento orgulloso de la posición de la Iglesia Católica de jugar un rol. Monseñor también Tomás, que preside la Comisión Ambiental, y todos los sacerdotes en Santiago. ¿No existe la posibilidad de una minería No, responsable? claro que sí. Yo soy defensor de la minería metálica y no metálica. Es necesaria, es indispensable. No es posible que haya desarrollo sin ello. El tema no está ahí. El tema es, primero, que el gobierno ha sido muy irresponsable y poco transparente en el manejo de los datos. No dice qué es, cómo es, quiénes son los beneficiarios. Fíjate que en la cordillera septentrional, tanto el padre Nino como otros sacerdotes ahí, Juan Luis y todos los demás, están reclamando quiénes son los concesionarios, qué es lo que van a hacer. No hay información, todo es opaco. Entonces tú sientes que es un gobierno que recibe sobornos, como digo yo, no necesariamente económicos, sino de otro tipo, porque no hay explicación para tanta opacidad en el manejo. Hay otro punto que para mí es fundamental. Si tú no ves claramente estudios de impacto ambiental, si tú no ves claramente qué es lo que van a hacer, si tú no ves... Pero cuál que no es- han sido no han- autorizados. no, porque hay estudios previos. Si no hay información, hay estudios previos que se hacen. Si tú ni siquiera ves todo eso ni lo informas como el gobierno, o sea, ¿qué sentido tiene? Y finalmente, y te voy a decir lo otro, yo no soy partidario de ningún tipo de minería que me deje más daño, que me deje más pobreza que lo que me va a aportar. Si en San Juan, por ejemplo, el riesgo, si lo que se va a recaudar, como se dice, no es gran cosa,
el Es riesgo de cierto. causar un daño peor, pues ¿para qué yo lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque no hay dinero en el mundo que te corrija, por ejemplo, la destrucción de un hábitat. No hay dinero en el mundo. Tú puedes buscar todos los millones de dólares. Y eso no se y puede estoy recuperar. totalmente de acuerdo Entonces, con usted. Pero en San Juan ha sucedido algo. Hay una población que de ninguna forma ha dado apertura a escuchar. En momentos que se ha querido plantear, la población ha reaccionado antes de verificar qué es lo que se le puede pero ¿por qué presentar. reacciona? Reacciona por lo que te estoy Sí. diciendo. Porque no hay informaciones claras, no hay procedimientos claros, ni siquiera se ha establecido con San Juan una política de conversación de cuál es la realidad. Los promotores dicen una cosa, pero cuando tú ves estudios técnicos te dicen que tal vez eso no es posible. Realmente no hay confianza, no hay confianza. Y cuando se confianza. pierde la confianza, realmente las cosas es mejor posponerlas. Yo veo un corto de alguien que yo le digo que siempre es mi héroe, que se llama Nelson Bautista, que decía un poco y iba en esa misma línea. O sea, nosotros todavía no somos capaces de contar con los recursos humanos, capital humano para, por ejemplo, verificar exactamente en las grandes empresas cuáles son los fallos medioambientales que tienen. Yo fui ministro de Medio Ambiente. Nosotros comenzamos al proceso de saneamiento del río Sama y la Isabela. Y lo primero que encontré era que tenía que hacer una evaluación de los barcos que habían ahí y de todo eso, que tiraban todo. Procedimos a sacar todo eso. Este gobierno lo entró nuevamente. O sea, un gobierno sin sensibilidad y hay mucha gente. Luego procedimos a ver cuáles son las empresas que lanzaban sus vertidos. Sí, Más de 300 empresas lanzaron sus claro, vertidos. de toda la Pero capital. fuimos una a una. Algunas empresas muy, muy grandes, muy famosas, que lo tiraban directamente ahí. Fuimos trabajando. No sé si a eso se le dio seguimiento. Realmente el Ministerio de Medio Ambiente necesita incluso más dinero para capital humano que supervise realmente que nosotros no estemos dañando esto. Es que estamos destruyendo el planeta. Fíjate que hoy lo que está viviendo Montellano, hoy, ayer, antes de ayer, hoy, todos estos días, la semana pasada, con estas inundaciones, es que si toda la cordillera septentrional está deforestada, cuando llueve por encima de lo normal, que es lo que va a suceder ahora con el cambio Baja directo el climático, agua. Sí. baja directo, no hay nada, no hay esa esponja, las verdaderas presas son los bosques. Y todo eso ha sido destruido Depredado. por agricultura, por ganadería, por tala de árboles, por minería no metálica, por Y lo que hay tú la quieras, misma por migración, desarrollo inmobiliario, Sí. por todo lo que tú quieras, pero estamos destruyendo. Y hoy nosotros cogemos el riesgo que en 2 o 3 años, si continúa este fenómeno del cambio climático, de periodos intensos de lluvia, hay comunidades en Altamira, en Montellano, todos los referentes al río Yásica, al río Baja Bonico, a una serie de poblaciones que están en toda esa zona, realmente van a vivir una situación muy, muy, muy crítica. ¿Qué hacer ¿Y con de ese qué tema? vale? ¿De qué vale si yo le destruyo en Montellano, por ejemplo, 1000 familias sin casa? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero una exploración minera que me dé 200, 500, 1000 millones de pesos si yo estoy destruyendo 100.000 millones de pesos y miles de familias? Entonces, hay un balance entre la minería. La minería, yo estoy de acuerdo con la minería, pero la minería tiene que ser responsable y no puede tener riesgos y jamás me puede generar más daño que los beneficios que me está dando. Valle Nuevo. Valle Nuevo igual, y los nosotros negocios que están logramos, haciendo ahí. fíjate ahora, lo mismo, mira, la zona, dejamos el plan avanzado en Valle Nuevo de la zona sur, en el lado de Ocoa, todo eso se dejó, incluso financiamiento creo que le dieron el Banco Agrícola a algunos productores de ahí, todos los que son los planes de Sierra Bauruco, los Haitises. El gobierno ha sido muy insensible en materia de medio ambiente. Muchos ministros buenos, pero sin pasión, sin amor, no era lo que le llenaba ni a lo que aspiraban. Y hoy el deterioro se está viendo y estamos pagando las consecuencias en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo tú evalúas este gobierno de manera Muy general? malo. No, pero objetivamente, porque tú eres un hombre No, objetivo. objetivamente Oye, muy malo. nada puede ser tan malo ni nada es tan bueno, ¿eh? Pero yo te digo, Todo no mamá, puede ser malo. para mí, yo no sé para ti, para mí es muy malo. Mira,
perdió la oportunidad de la segunda revolución educativa y no lo hizo. Es más, ni siquiera las cuestiones simples, que no son las que requieren esfuerzo, como continuar las aulas, pudieron darle seguimiento. En materia de seguridad ciudadana, se inventaron una reforma policial que solamente fue un cambio de uniforme. Pudo llevar a cabo la segunda ola de reforma de justicia porque esta se agotó. La justicia es muy cara, muy lenta, pero fíjense todo esto. Lento, hacen un código procesal penal peor que lo que nosotros teníamos en cuanto a sus fallas. Tú no sientes que hacen nada para que tanto en educación o en justicia demos el salto. Entonces yo me pongo a ver en obra de infraestructura. Es el gobierno que menos ha gastado como porcentaje del Producto Interno Bruto en obras de capital porque todo lo destina a gastos corrientes. ¿Y cuál es la huella que van a dejar? Cuando se vayan, ¿cuál es la huella que van a dejar? Realmente yo no encuentro que otra cosa decir que un gobierno muy malo, porque yo no le veo cuál será la trascendencia que van a dejar en la República. Dice el PRM. Dime tú, tal vez yo estoy equivocado. Dice el PRM ahora. Dime No, una. porque yo lo que hago es escuchar, ¿eh? No, pero de lo que ellos el dicen. PRM ahora, muchos de los funcionarios, el discurso es, y vuelvo ahí, de que va a haber una alianza con el PLD. Y muchos PLDistas tras bambalinas dicen lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a justificar todos los presos del PLD en este gobierno, el que este gobierno, como tú dices, sea tan malo? ¿Cómo vamos a justificar todo eso a la población? La única manera que el PLD, su única opción en este momento, es denunciar, defender los derechos de la gente que está sufriendo en este momento. Luchar con toda nuestra energía para que nuevamente el PLD dirija los destinos de la República Dominicana. Saber que si vamos a dirigir los destinos de la República Dominicana es para ayudar, para servir, para ser sensible ante el dolor del más pobre, el dolor de la gente que siente y que tiene dificultades. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Todo lo demás es una traición a nuestros valores y a nuestros principios. ¿Está preparado Domínguez Brito para trabajar con quien resulte ganancioso del proceso de no ser usted el favorecido? Siempre soy el primero. Defiendo mi institucionalidad y el PLD creo que tiene que echar hacia adelante, sin arrogancia, sin prepotencia. Porque hay arrogancia y sabiendo prepotencia. que tenemos defectos, sabiendo que tenemos que corregir defectos, sabemos que tenemos que reinventarnos en muchas cosas, conscientes de que no necesariamente siempre hacemos lo que debemos de hacer, pero con ese nivel de conciencia nos puede permitir entonces sí encauzarnos hacia donde la población lo demanda. ¿Qué tú crees de Gonzalo Castillo, que aún no acaba de salir? Yo te quiero, Ana. Gracias, Domínguez Brito, por acompañarnos en este domingo. Ha sido un deleite esta conversación, de verdad que sí. Bendiciones, fuerte abrazo a todos ustedes. Y me alegro aquí, qué domingo tan lindo, tan bonito. usted ve. Ahora, ¿No te quisiste beber el vino? ahora las familias que vayan y se abracen, que hoy es el día de nosotros estar juntos. Así mismo es. Así finalizamos. Infórmate en este domingo. Pasen feliz resto de la noche. Nos reencontramos la próxima semana, si Dios lo permite.